Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al segundo capítulo de la segunda temporada de Desquiciadas del Libro. Estamos ya todos inmersos en la rutina, en La vuelta al cole. La vuelta al cole y las tan temidas Lecturas obligatorias. Que también te digo, temer, tampoco es. A ver, es el debate de todos los años. Este es un debate que se reactiva en Twitter, en X, la red social antes llamada Twitter. Me encanta que le hayan puesto el nombre de una página de pornografía. No, a mí me encanta que le hayan puesto un nombre que implica decir todas las veces la red social antes llamada Twitter. Es como ¿sabes? Prince. Lo hace muy cómodo. Es muy Prince esto, sí. El debate sobre las lecturas obligatorias. Sí, todos los años volvemos a lo mismo. Y bueno, pues nosotras aquí hemos venido aquí a discutir. ¿Por qué? Porque es nuestra vaina. Y dar nuestra opinión y que nadie nos la haya pedido. Opiniones no solicitadas como leitmotiv del programa. Efectivamente, opiniones no solicitadas y además fundadas en el hecho de que somos escritoras y lectoras, no maestras. Que esto Bueno, no yo he viene dado tipo- clase muchísimos años. Sí, yo también, así pero que no soy maestra, o sea, yo no doy clase en un instituto y por lo tanto... Yo he dado clase de lengua y literatura años. Pero adultos. No. Bueno, no, es verdad, sí, Soy bachillerato, claro, soy sí, bachillerato. Entonces, como que tengo un poco todas las perspectivas, pero la única que me importa es básicamente mi opinión. Claro, porque aquí hemos venido a hablar de nuestro libro, que Sí. es nuestra opinión sobre si las lecturas obligatorias están bien. Yo diría que no podemos enfocarlo sobre si las lecturas obligatorias deben existir o no, sino sobre si están bien enfocadas o no. No, el debate es si deben existir o no, incluso muchas veces. Pero yo creo que tú en esto tienes una opinión muy clara. Un poco nazi, incluso, si me apuras. Sí, a ver, yo este episodio... Sí, ya está. Sí. A ver, este episodio está previsto que dure una media hora como todos, puede que dure hora y media porque somos una gente muy pesada cuando También. discute, pero si durara 10 segundos y yo tuviera que decir a favor o en contra de lecturas obligatorias, de clásicos, etcétera, en la educación obligatoria, en 10 segundos mi respuesta es a favor. Claro, y yo en 10 segundos mi respuesta es sí, pero así no. Vale, hay muchos asís, hay tantos asís como Claro, entonces, a mí me profesores, gustaría planes de estudios, Yo creo que tú etcétera. expliques por qué dices que sí, porque vamos a partir de la base de que somos unas fervientes creyentes en que la literatura debe permanecer dentro del programa lectivo y el programa formativo. Esto de que las letras y las humanidades no sirven para nada es una falacia enorme de la que podemos hablar en otro momento. Entonces, Como lo es creer que solo se debe estudiar lo que sirve para algo. Eso para empezar. O como creer que ciencias y letras son cosas absolutamente separadas. No, al contrario, No lo son, en ¿no? absoluto. Pero bueno, vamos a partir de la base de que sí que creemos que la literatura debe formar parte del programa lectivo Sí, bueno, de esa un como base, bachillerato, eso, de un ok. bachillerato, incluso de una secundaria. Y a partir de ahí, tú dices claramente lecturas obligatorias, sí. Sí. Y entonces antes de que se te tire encima toda la red social, ¡Ah, mira qué miedo tengo! argumenta, por favor. Bueno, pues argumento. Bueno, esto ocurre con varias asignaturas, ¿no? Pasa con las lecturas obligatorias, pasa con el gallego, pasa con, bueno, esto supongo que también pasará con los otros idiomas oficiales en las comunidades autónomas que los tengan, que es que mi niño lo odia por culpa del cole. No, mira, vamos a ver. El cole, vamos a decirlo clarísimo, es una jodienda. ¿Cómo ir a trabajar? Ya está. A mí me tiene que encantar levantarme a las 7 de la mañana, meterme en un atasco, ir a una oficina y hacer lo que corresponda, contestar 480 mails y aguantar a un jefe gilipollas. No, por supuesto que no. Bueno, pues a ti tampoco, pues tú te jodes y haces lo mismo en el colegio, que es tu curro con 12 años. A ver, a mí como argumento nos jodemos todos, me parece que flaquea. También te digo, a mí personalmente mi trabajo me gusta mucho. Entonces, sí, a mí también. soy una Vivimos en privilegiada. la calle de la Piruleta de la ciudad claro, de la yo soy Golosina. una privilegiada. All Yo no me right. levanto, o sea, para mí los domingos por la tarde no son un agobio pensando llega el lunes. Tampoco es que el lunes me haga una ilusión mortal. O sea, evidentemente sería muchísimo más feliz tirada debajo de una palmera bebiendo mojitos, por supuesto. Vamos a ver, Pero- yo es que creo que aspirar a que a un chaval de 13 años le guste leer El Lazarillo de Tormes es ser muy naif. Y yo soy muy naif. Ya, pues eres muy naif. Yo soy muy tía. naif porque No, a mí es me que no te gustó, bueno, a mí gusta. concretamente el Lazarillo no me gustó mucho, pero es verdad que yo estudié letras puras porque tengo una edad y soy de Sí, esta yo también. generación que hizo letras puras, entonces leí muchos libros obligatorios en bachillerato y en COU y casi todos me gustaron. Y no me gustaron porque yo fuera una friki, que también. Me gustaron porque tuve la suerte, que es a donde va mi argumento, de tener maestros, en este caso maestras, profesoras, que se esforzaron en explicar esas lecturas
desde la perspectiva de un adolescente. Ok, te compro una parte de ese argumento, pero estoy un poco en desacuerdo y dirás tú, ¿estás en desacuerdo con mi propia vivencia? Sí, porque hemos venido a ¡Y jugar. punto! Hemos venido a jugar. Es que a ti sí te gustaron, porque seguramente tuviste unas profesoras excelentes que te lo explicaron genial, pero es que tú eras una friki. No, sí, yo esto lo he dicho desde el principio, que yo era una friki. Pero es que ese es el punto Pero más también me diferencial. gustaban las matemáticas, que no soy yo precisamente una persona hábil con los números, hasta que pues, llegó un momento en el que hubo una profesora que no supo explicarme un concepto concreto, que a mí fue el que me hizo abandonar las matemáticas. Yo tengo muchas Entonces, dudas. yo creo que cómo te explican las cosas... Yo tengo muchas dudas sobre eso, tengo muchas dudas. Y siempre hago el mismo paralelismo, que es el paralelismo con el deporte, ¿vale? Es una cosa fantástica porque Abril y yo somos súper deportistas. Sí. Los dos. Yo tuve unos profesores de educación física horribles. Yo no. Un saludo para aquí a Cristina Sánchez Tembleque, que era maravillosa. No, yo horribles, pero yo correr no, horribles Cristina, no me perseguía nada. y, bueno, delincuenciales prácticamente, y en concreto una profesora que conmigo no tuvo grandes problemas, pero sí hizo cosas horribles con una amiga mía, a la que le mando un beso desde aquí, cosas horribles de bullying y de terrible, maltrato absoluto. No. Pero bueno, yo odio el deporte. Odio. Lo he intentado todo. He intentado que me guste, he intentado distintas modalidades, he intentado todo con el deporte. ¿Me gusta? No. ¿Tengo que hacerlo alguna vez por aquello de, no sé, de que no me explote la aorta? Sí. ¿Al acabar me siento satisfecha? No. Yo satisfecha me siento al acabar una caña. Sí, un platito de jamón. Sí, efectivamente. No. Para el platito de jamón satisfecha no quiero otro. Satisfecha es en el segundo con suerte. Entonces, yo creo que sería súper facilón, que yo dijera aquí que yo odio el deporte porque tuve unos profesores de educación física horribles. No, yo odio el deporte porque, bueno, primero porque no está en mí, no sé hasta qué punto hay cosas innatas o no innatas, y luego porque me crié en una familia que no hacía deporte, ni Perry Mason, ¿vale? Yo no vi el deporte en casa, ¿vale? Yo no vi a mis padres salir a correr, salir a montar en bici o jugar en un equipo de fútbol aficionado. Por lo tanto, para mí el deporte era una cosa ajena, cansada, que se me daba mal, que esto también es súper importante cuando algo se te da bien o mal, ¿vale? Hombre, por supuesto, cuando algo se te da bien es más fácil aficionarte, evidentemente. Pero yo odio el deporte por culpa de la experiencia de las 2 horas semanales de educación física en EGB y vale. No. Vamos a partir de la base de que yo creo que efectivamente no es labor del programa educativo crear lectores. En efecto. No lo es. Ahora, el programa educativo, y esto es una opinión personalísima y fundamentada en yo mime conmigo mi experiencia, yo creo que el programa educativo no está bien construido desde la perspectiva lectiva directamente. Ella no en la perspectiva de generar lectores, sino en la perspectiva de generar niños a los que no les repela acercarse a clásicos literarios. Y pongo el ejemplo contrario al que pones tú. A mí no me gusta el deporte, nunca me ha gustado. Jamás. Soy una persona vaga, vaga físicamente, quiero decir. A mí no me importa nada escribir 66 horas, organizar un evento de 5.000 asistentes. Con hacerlo sentada está. Yo todo esto, no, incluso caminando, a mí esto no me importa. Pero yo no corro si no me persigue nada muy malo. Esto para empezar. Mi nivel de vagancia es tal que cuando yo era pequeña y empezaron las actividades, esta historia la cuento siempre, pero es verdad, cuando era pequeña y empezaron las actividades extraescolares en el colegio, mi madre me preguntó, ¿tú a qué te quieres apuntar? Y yo dije, a guitarra. Yo también fui y me dijeron, no se puede, porque tienes que tener 9 años. Yo tenía 7. Guitarra no se podía hasta los 9. Entonces yo dije, pues a otra cosa, y me dijeron, pues a baloncesto o a bandurria. Bandurria. Evidentemente tocó la bandurria. Claro. Evidentemente, porque ¿qué necesidad tenía yo de sudar? Lo más parecido a deporte que hice yo en el colegio fue baile gallego. Entonces, efectivamente, también lo probé. La cosa es que sí que he probado el deporte, sí que he probado a bailar, sí que he probado a hacer boxeo, hice body pump, he probado diferentes disciplinas. Durante un tiempo me enganchan, después no. Yo ni siquiera tengo en esto también el TDAH puede tener algo que ver, pero bueno, no consigo engancharme al deporte porque es verdad que a mí me da pereza, me genera una pereza muy superior a el placer que me pueda generar después. Y es verdad que en mi casa no había un ejemplo deportivo. Sin embargo, mis hermanos son deportistas los dos, hasta el nivel en el que mi hermana se dedica a una profesión física. Es profesora de baile, o sea, se dedica al baile. Mi hermana es bailarina y no había visto bailar en casa. Entonces yo sí creo
que hay una parte innata, una parte de gusto personal, pero también creo que hay una parte formativa de cómo te acercas tú. Entonces, a mí el deporte me repele a un nivel tremendo y yo tuve una muy buena profesora de educación física, insisto, Cristina era maravillosa y una persona estupenda y me reía mucho en sus clases y nunca tuve, siendo como una niña torpe que se metía unas hostias como panes haciendo el pino, nunca tuve ningún problema en clase, aprobaba educación física sin ningún problema. Sin embargo, probablemente hubiese disfrutado más del deporte y a lo mejor lo hubiese escaqueado menos si en lugar de obligarme a saltar el Plinton, me hubiesen enseñado baile, por ejemplo. Entonces, creo que cómo se enfocan las asignaturas, cómo se enfoca esa orden lectiva, también tiene mucho que ver con el gusto. Entonces, si las asignaturas de literatura se enfocan en lectura obligatoria cuando tienes 15 años, el Quijote, la única forma de que con 15 años el Quijote te entre bien es estar borracho. Es probablemente estar borracho o tener un profesor que sea capaz de explicarte el Quijote como lo que era cuando se concibió. Una novela de aventuras, lo importante que fue para su época el que fuese el salseo que había detrás de ese Quijote de Avellaneda, de que tuviera que resucitar Cervantes al Quijote para poder rematarlo él y no dejar que lo matara otro. Yo creo que esa forma de aprender literatura hace mucho más fácil que un adolescente se centre en ese clásico. La prueba viviente de esto es que las cuentas de redes sociales que cuentan la literatura desde esa perspectiva de salseo, digámoslo, sí funcionan. Y sí están generando lectores. Vale, pero entonces ¿por qué no esto... se trata del clásico, se trata de cómo se enfoca. Pero ¿por qué esto se le exige a los profesores de literatura y no a los de otras asignaturas? Hombre, yo se lo exige a la de gimnasia. No, me explico. Vamos. Yo no conozco a nadie que en el instituto disfrutara de historia contemporánea de España, el sexenio democrático, la gloriosa, tía, el 19. A mí me gustaba mucho historia. Es que ves, es que no puedes opinar porque tú no eras una adolescente normal, lo siento, yo no era como las otras chicas. Claro. Pero es verdad que historia también depende... A mí historia me encanta, pero bueno, en concreto la historia de España del 19, por ejemplo, se me hace insufrible. Bueno, porque es un coñazo. Porque hay 400 alternancias de poder y demás. Claro, entre finales del siglo XVIII y el siglo XIX en España hubo 7.436 regímenes a mí que un tío me diga, de gobierno. A mí que un tío, una tía, me diga, yo no puedo leer, no sé, el Premio Planeta de este año, porque me traumatizó el Lazarillo en primero de la ESO, es como si alguien me dice, es que yo no voy a votar porque me traumatizó el sexenio democrático en COU. No, vamos a ver, no creo que sea lo mismo. Para empezar, creo que la historia moderna de España se explica fatal, porque realmente esa historia del sexenio democrático, la historia de la regencia de María Cristina, la historia de la regencia de Isabel II, perdona, vamos, hay gente que ha escrito novelas magníficas y ensayos magníficos en los que se explica muy bien esa parte de la historia con esa perspectiva. Con 16 años sigue siendo tener que estudiarte de memoria un montón de datos y un montón de alternancias de poder de una época que a ellos les parece antiquísima. Ahí es donde voy. Yo tenía un profesor fantástico, esto ya en la universidad, de los pocos profesores fantásticos que tuve en la universidad. Tenía un profesor fantástico en la universidad que explicaba que un periodista no tiene que saber nada, porque las cosas ya están. Las cosas ya están en los libros, ya están ahora en Internet. Cuando yo estudié, Internet era una en la enciclopedia británica, primera edición estaba. Pero efectivamente, sí, probablemente en las tablillas de Atapuerca estaba. Pero sí, a ver, o sea, la información ya está recopilada. Entonces, no hace falta que yo me sepa los años. Con que me sepa el contexto, ya sé dónde tengo que ir a buscar. Entonces ahí creo que se está enfocando mal, igual que creo que se enfoca mal cuando te dicen hay que aprenderse la lista de los Reyes Godos. ¿Pero para qué? Pues la lista de los Reyes Godos no se la estudia nadie desde el 62. Es igual. Pues quien dice hay que aprenderse de memoria, yo no sé tú, yo me aprendí de memoria en su momento las coplas a la muerte de mi padre, de Jorge Manrique. ¿Qué necesidad? Bueno, no, las coplas se llamaban las coplas a la muerte de mi padre, porque las escribió Jorge. No. A ver, bueno, da igual, por si me quitan la filología no voy a discutir yo creo que son las coplas a la muerte de mi padre, porque las escribió él. Entonces el título se lo puso él. No sé. Digo yo, ¿no? Bueno, es igual, la cosa es que yo creo que... Las puedo recitar aún hoy, o al menos en parte, y han pasado... Vives eso y recuerde. Sí, es que me la sé. Es que te recuerde el alma dormida, es terrible, terrible todo. ¿Por qué me lo tuve que aprender? No era necesario. No, aprenderse de memoria textos no. Yo me sé la canción del pirata entera, pues con los datos igual también yo, pero esa me la enseñó mi padre. Pero yo a lo que voy es que el colegio no tiene que ser divertido. Y yo ahí discrepo. No creo que sea obligatorio que sea divertido, pero creo que cuanto No te digo en primaria, ¿eh? No, estamos hablando de educación secundaria, finales de la secundaria y bachillerato. Sí. Yo creo que no digo divertido, porque no creo que uno tenga que ir al colegio a pasárselo bomba.
para eso vas a tomarte algo con tus No, colegas. ojo, y que si se hace, vamos a ver, sí que se puede hacer, yo he Pero estudiado cuanto más bastante gamificado, pedagogía. odio esta expresión, pero cuanto más gamificado esté, más fácil es que ese conocimiento entre. Sí, pero yo puedo entender, a ver, puedo entrar encantada, pero no es el contexto, en los debates sobre filosofías educativas diferentes, que si Montessori, que si educación por proyectos, que si distintos tipos, no memorístico y demás. Lo que digo es, mientras el aprendizaje sea como es hoy en día, que es prácticamente siempre memorístico, Correcto. ¿por qué la literatura tiene que ir por una vía diferente al resto de asignaturas? Vale, ¿Y y por ahora- qué a la literatura se le achaca, ay, es que mi niño no lee porque le obligan a estudiar literatura y a leerse, pues eso, el Lazarillo, cuando nadie dice eso de otras asignaturas? Pues porque la literatura, además de una asignatura lectiva y formativa, es un arte. Y de la misma manera que yo no sé tú, pero yo estudié plástica, Sí. y a mí me gustaba pintar y aprendí en plástica y estudié dibujo técnico, aprendí a hacer perspectivas y alzados Sí, y yo también. plantas y diédrico y O tal. sea, no aprendí, pero Bueno, yo aprobé. aprendí, no sé si sería capaz de reproducirlo Yo todo aprobé. ahora, pero una buena parte sí, y se me daba bien y me gustaba y lo Sí, a mí no. disfruté. Lo disfruté porque también era un arte en el que me gustaba experimentar. Hiciste letras puras, ¿no? Hice letras puras con dibujo técnico, bicos patatas. Pero también tuviste historia del arte. También tuve historia del arte, me encantaba. Claro, es que no es lo mismo. No entiendo el paralelismo. Es que a lo mejor lo que hay que hacer es dividir la asignatura de literatura en historia de la literatura y literatura en sí. O lectura, Como si el- quieres, ya como por en ir el al tema mundo- del que estamos hablando. Como en el mundo formativo anglosajón, que hay historia de Claro. la literatura y literatura creativa o escritura creativa. Exacto. o- Por ok. ejemplo, tú estás hablando de plástica. Plástica es una asignatura en la que tú dibujas, bueno, cuando se bifurca dibujo técnico, haces dibujo técnico. Yo en mi colegio incluso hicimos cosas de escultura y tal. Yo a eso no llegué. Perfecto. Eso es coger el arte y ponerlo en práctica. E historia del arte es coger el arte y estudiar su evolución a lo largo de la historia. Pero ¿no crees que cuando historia del arte se estudia con una perspectiva mucho más global, con un buen contexto histórico, cuando te explican por qué alguien hizo las cosas como las hizo, resulta muchísimo más atractivo y más fácil que ese alumno aprenda la diferencia entre dórico, jónico y corintio cuando le explican por qué unas eran de una manera y otras de otras, o entiende Sí, por pero es qué que yo creo que muchos Caravaggio fue una profesores- revolución? O... Pero es que yo creo que muchos profesores lo explican así, por Y ahí supuesto, es- y en literatura claro, también. Y ahí es a donde voy. Yo creo que aquí la diferencia está en dos puntos fundamentales. El primero, es muy importante qué tipo de profesor vas a tener. Profesor Sí, barra bueno, en todo, profesora. eso está claro. Bueno, como en todo, yo creo que esta es una profesión que está, primero, muy mal pagada Bueno, claro. y segundo, que requiere un montón de vocación y que no todo el mundo la tiene. Y es muy difícil mantenerla porque yo entiendo que están súper presionados, es dificilísimo, pero es muy importante para que de verdad ese conocimiento tenga una base real y sirva para algo en la vida, incluso si lo que estás estudiando es historia del arte o literatura y luego te vas a dedicar a ser, me da igual, tornero fresador Sí. o médico de urgencias, es que me da Sí. lo mismo. No vas a tener que recitar los versos de Becker, pero si de verdad quieres que esto sirva para algo en la vida de este alumno, es muy importante que tú seas primero un buen profesor y segundo que estés constantemente actualizándote dentro de este campo. Y, por otro lado, creo que el programa lectivo de estas asignaturas en general no está bien enfocado como programa. Bueno, yo parto de la base de que yo he estado siempre totalmente en contra de la unificación que se hizo con la LOCSE de lenguas y literaturas. Es que no Parto son de lo ahí, mismo. claro. Yo soy de las que estudié, y tú también, lengua, por un lado, como asignatura Claro. común, y gallego, Claro. como asignatura común Por a supuesto. todos los alumnos de todas las especialidades, y literatura como una materia específica de la gente que íbamos por letras, que es como yo creo que debería seguir siendo. Estoy de acuerdo. ¿Vale? De todas formas, retomando el hilo, por no irnos mucho por las ramas de la lectura, pues yo, como ya he empezado como una nazi, voy a proponer soluciones, ¿vale? Soluciones, soluciones, opciones, que yo no he venido aquí a solucionar nada. Sí existe la posibilidad, creo que muy real, de separar la historia de la literatura del hábito de la lectura. ¿Vale? Por ejemplo, no sé, lengua española y literatura, ¿cuántas horas tiene semanales? Supongo que 4. No, la verdad, no tengo ni idea de cómo Yo se me programa imagino que ahora mismo 4, no en sé, cuanto estoy a muy horarios. perdida, hace muchos años que no doy clase, pero me imagino que 4. ¿Por qué no 3 y una de lectura? ¿Por qué no lo mismo con, bueno, en nuestro caso con lengua y literatura gallega? ¿Por qué no 3 y una de lectura? Y en esa de lectura, ahí sí, mucho más incluso que en la otra,
profesores motivados, que estén al día del mercado editorial, que no tengan prejuicios, porque un chaval de 13 años leyéndose la biografía más cutre de Cristiano Ronaldo es mejor que un chaval de 13 años no leyendo. Sobre todo porque lo que estás generando, que me parece Es interesante el lo que hábito de planteas. tener un libro en la mano. Me parece interesante lo que planteas y yo le doy una vuelta de tuerca más. A lo mejor tenemos que empezar a pensar, sé que el programa lectivo está actualizado con respecto a cuando estudiábamos nosotras, solo jodería, te quiero decir, hace 30 años que terminé el bachillerato. Igual ahora hasta estudian a alguna mujer que ha hecho algo en la historia. Probablemente ahora sea más fácil encontrar, si estás estudiando literatura, alguna mujer, y sé que están estudiando ya mucha más literatura del siglo XX de la que estudié yo, incluso algo del XXI, probablemente ya lleguen hasta ahí. Pero independientemente de esto, sí que creo que hay una cosa muy interesante que no se está haciendo de forma académica, aunque hay profesores que sí lo hacen, que es el sistema comparativo. La literatura no hace otra cosa que reflejar al final, realidades universales. Y aquí hemos hablado en muchas ocasiones de libros que tratan temáticas que no han variado en miles de años. Y tú te coges La Divina Comedia es un fanfic. Sí, La Divina Comedia es un fanfic. Sí, es un señor que estaba enamoradísimo de una tipa que pasaba de él 1 kilo o 2. La tipa se casó con otro, cuando la tipa murió al otro le dio un rauto y dijo, me voy a escribir yo un fanfic pensando en cómo sería que yo me muriese también y me reencontrase con esta señora. Un fanfic de toda la vida. A lo mejor, si cuando estudias la Divina Comedia te lo explicasen así y te la comparasen con, estoy poniendo un ejemplo súper extremo, pero con algún libro que trate los mismos temas y que sea más fácil de leer, escrito en la actualidad y pensado para un lector adolescente, probablemente a esa mente adolescente que tiene las hormonas absolutamente revolucionadas como las hemos tenido todos y que piensa en muchas cosas, pero en la importancia de Dante no. Como es lógico y porque normal. Es un ser humano normal, es muy probable que a esa persona le entrase esa información de otra manera. No digo que le vaya a resultar catártica en su vida, pero es muy probable que le resulte mucho más fácil asimilarla o como mínimo que le interese más. Sí, pero te veo muy idealista. A ver, ya sabías con quién te juntabas. Sí. Cuando hicimos este podcast, tú ya sabías que yo era así. Sí, yo estoy en soluciones, lo que decía antes, en opciones como más sencillas. Tú quieres ser ministra de Cultura y yo quiero un mundo de arcoíris y piruletas. Pero tú estás loca, yo tengo que dimitir el primer día, tendría que dimitir si fuera ministra. Mucho más divertido. O sea, ya de entrada me darían una cartera y haría un chiste con robarla. Con lo cual ya, a lo mejor ya primera polémica. Está mal visto si no eres Borbón. Claro, sí, está fatal. Pero tía, por favor, que nos van a cerrar el programa. Oye, para ya. Estamos hablando de cuestiones históricas. Pues mira, antes decías, el siglo XIX es muy difícil. En el siglo XIX se explica perfectamente cómo los Borbones volvieron a España y cómo se ha establecido la red clientelar de los Borbones en la actualidad. Ios a ver la historia de Isabel II, que es muy tremenda. Y puig molto. Eso. Yo, por ejemplo, algo que es frívolo y que desde luego no es una unidad de valoración de una obra literaria es la extensión. Pero sí creo que en el tema de lecturas obligatorias escolares tiene importancia. Tiene una importancia más simbólica que otra cosa. No, tiene una importancia de que el chaval no llegue a casa y diga, cielo santo, qué coñazo, yo esto no me lo leo. Bueno, yo tengo un recuerdo... ¿Qué es lo que le pasa a cualquier persona con 2 dedos de frente si le cascan en la mano la regenta? Pues yo tengo un recuerdo con la regenta muy curioso. Bueno, tía, de verdad, también te gustó la regenta, cielo santo. A ver, no es que la regenta me emocionase. A mí me encantó, pero me la leí con 40. No. Yo no, la leí de jovencita, pero me gustó, tampoco es que me volviese loca. Pero yo recuerdo que cuando la regenta no era lectura obligatoria. No era lectura académica obligatoria, no estaba en el plan de estudios. Yo tenía una profesora de literatura fantástica que decidió que quería que leyésemos una serie de libros, pero como sabía que todos no nos iba a dar tiempo, pues nos dio a elegir. Y en la tanda que daba a elegir la regenta, daba a elegir la regenta y Marianela. Por algún motivo que desconozco, mis compañeras, porque yo estudié en un colegio que eran solo chicas, mis compañeras decidieron que era un plan fantástico elegir Marianela porque tenía menos páginas. Spoiler, se te hace largo como un día sin pan. ¿Te has leído la regenta? Sí, sí. A mí se me hizo más corto que Marianela. Joder, pero es que más largo que Marianela solo se me ha hecho la boda de mi hermana, que duró 2 horas y media. O sea, te quiero decir. Y es verdad, y fue una boda preciosa. Mándale un beso a tu hermana, por favor. Pero Natalia, te quiero mucho, pero tu boda fue larga y lo sabes. Ella quería una boda corta y no lo consiguió. Fue más larga de lo que le hubiera gustado. Esto es así, la regenta es larga. Sí, Marianela es corta. Depende. A ver, a mí hay libros, o sea, es una obviedad cuando eres lector y un lector mínimamente experimentado como nosotras. A mí hay libros largos que me han encantado, que me los he leído en un suspiro, no porque no da, pero bueno, sin ninguna pesadez.
Pero creo que cuando hablamos de chavales de 13 o 14 años, darles las rimas de Bécquer o el Lazarillo son cosas que se leen en 5 minutos. Sí. ¿Vale? Te dan las dos partes del Quijote o la Celestina o la Regenta y se te hace bola. Entonces creo que por ahí también se podría adaptar un que poco. Creo que la Celestina es así como te doy la Para razón mí es de las totalmente en más la Regenta fáciles, o el Quijote, creo que la Celestina con un buen enfoque, Sí. yo lo tuve y la Celestina Sí. la leí muy jovencita, creo que tenía 14 cuando... Y la Regenta también tiene un enfoque interesante si haces una literatura comparativa con las otras grandes infieles de la literatura del 19, Por Madame ejemplo, Bovary, pero igual ya eso Ana es más Karenina y para demás. un alumno un poco más avanzado. Bueno, bachillerato, perfectamente. Pero la Celestina... O sea, al final no dejan de ser chavales de 17 años a los que les dices, la Regenta, no, es la historia de el deán de la Catedral de Oviedo, barra Vetusta y Ana Ozores y no sé qué. Les dices, es una movida de cuernos. Y oye, igual ya... Como un cura. Es que haya un cura mola. Claro, entonces ya es otro rollo, Pues ¿vale? es lo que te digo, esta fórmula esta Claro, forma sí, yo estoy de aproximación acuerdo. al Si yo, libro, a ver, me he hecho mucho la nazi y todo eso en este capítulo porque me pero toca. me acaba de dar la razón. Quiero que Sí, conste en acta. pero es verdad que yo soy la primera, que me encantaría que de los institutos salieran lectores, pero no es fácil. Es decir, nadie espera que de un instituto salgan deportistas por el hecho de tener 2 horas a la semana de educación física. Pues yo tampoco espero que salgan lectores por el hecho de tener 3 horas a la semana Yo o 4 creo de que- literatura. Por eso digo que yo creo que lo estamos enfocando, no se trata de que salgan lectores, se trata de que no salgan personas que odian la lectura. Con que no la odien, yo ya. Yo siempre he pensado, como yo sí he estado ahí en las aulas, con esas figuras tan temidas por cualquier profesor del mundo que son los padres, y las cosas que odian los chavales, o sea, los chavales odian todas las cosas, como es normal, porque se tienen que levantar a las 7 de la mañana, ir ahí al colegio, bueno, es un coñazo, ¿no? O sea, lo que mola es las vacaciones, pero bueno. Claro. Pero es verdad que en lo que tienen más inquina y se sienten más llenos de razón, y esta es una discusión que tú y yo escuchamos una vez en otro contexto sobre otra asignatura, es en lo que sus padres odian. Es decir, un chaval llega a casa y dice, joder, es que yo no sé por qué tengo que saber, yo qué sé, multiplicar. Y si sus padres le dicen, anda, tira. Y no es lo mismo que si sus padres le dicen, es que es verdad, cariño, porque si ahora llevamos siempre el móvil encima y tiene calculadora, mi vida, si no sabes cuánto es 4 por 6, ¿qué más da? Mi cielito, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Esto pasa, y es el debate que tú y yo escuchamos, y mandamos un beso desde aquí a Marta Villar, que lo respondió en una conferencia pública maravillosamente, sobre el gallego. Cuando el chaval llega a casa, en plan, joder, es que odio gallego. Odias gallego igual que odias todas las demás. Y el padre le dice, es que es verdad, porque es que estamos en España, no sé por qué tenéis que estudiar gallego. El chaval se siente respaldado. Se siente respaldado. Y este mismo argumento de, joder, es que odio leer. Señorita, mi hijo odia leer porque ustedes le mandan leer La Regenta. Ya. ¿Y cuál es el último libro que leísteis en casa? Es que me saca mucho tiempo el Candy Crush y no tengo tiempo para esas vainas de letras y párrafos. Pero, y está bien, o sea, no todo el mundo tiene que disfrutar de la lectura, ojalá. Ah, no. Ojalá, pero igual que... Ojalá nosotras ahora mismo dijéramos, oye, quedamos mañana para ir a correr. ¿Va a pasar? No va a pasar. No va a pasar. Pero podemos quedar para leernos el mismo libro y comentarlo con Perfectamente, una y por caña. eso que Esto yo tampoco puede pasar. quiero esa superioridad moral del lector No. de es que si no lees eres una persona peor o no sé qué, tampoco quiero entrar ahí. Pero lo que sí creo es que no es el colegio el que te hace odiar leer. No, lo que pasa es que puede acrecentarlo. Pero, oye, quiero que terminemos este capítulo. Yo porque quiero que lo terminemos. Sí. A mí me encanta meterte en saraos. A ver, quiero que tía, terminemos por este favor. episodio. Quiero que me digas cuál fue tu lectura obligatoria más odiada y la que más te gustó. La que más me gustó, bueno, yo tuve lecturas obligatorias hasta No, pero en el instituto. En Ojo, el instituto. Que son las que hemos hecho todos los que hicimos letras. Tía, pues la más odiada, Tiempo de silencio. La compartimos. También que fue mi más no odiada. entendí Tengo que nada. decir que fue el único libro que no acabé. No, yo tampoco, yo No lo acabé. yo no la acabé. Y yo creo que la que más me gustó, Las rimas de Bécquer. Ostras, pues, O La casa de Bernarda Alba. pues iba a decir las rimas de Bécquer y luego le di una vuelta. Es que yo creo que el que más disfruté, de verdad, fue Luces de Bohemia. Yo no. Yo en aquel momento no, luego en la universidad sí. O Crónica de una muerte anunciada, me gustó muchísimo. También y eso que García Márquez no es mi También, rollo. Crónica de una muerte anunciada creo que es uno de esos libros que me convirtió en lectora. Y luego sí es verdad que yo tengo un problema, aunque haya podido parecer lo contrario en este episodio, con que yo odio que me obliguen a hacer cosas, especialmente leer. Bueno, en general es que yo creo que el ser humano responde mal Claro, a la obligación. yo me angustio mucho con las lecturas obligatorias, yo en las 2 carreras lo pasé mal, y la única lectura que disfruté, pero que hubo muchas que llevé bien, y que me gustaron y tal, pero que disfruté de
esto lo estoy disfrutando exactamente igual que si me lo hubiera comprado en la librería por mi gusto, fue La fiesta del chivo de Vargas Llosa. Curioso, curioso. Yo creo que me quedaría, dije Luces de Bohemia con mucha convicción, puede que Crónica de una muerte anunciada esté ahí. Las rimas de Becker fueron un súper descubrimiento para mí. Y es que, ¿sabes qué pasa? Yo hice COU el año del centenario de Lorca. Yo hice COU en el 98. Entonces, nos insistieron mucho como que en selectividad iba a caer, en efecto cayó. Cayó. Entonces, a mí no me cayó, me hubiera encantado que me cayese Lorca. Entonces machacamos mucho Lorca y bueno, Lorca es muy agradable, es decir, entre estudiar Lorca y estudiar, pues... Total, que al final nosotras tampoco gente... sufrimos tanto con las lecturas obligatorias. No, nosotras sufrimos con educación física. Sí, pero que saltar el Plinton. Es que nunca he visto la muerte más cerca. Es que efectivamente vamos a ver. Te puedes salvar de morir de otra manera, porque vas a morir estrellándote. Claro, tío, es que no creo sé. yo que te va mucho más. Hasta aquí. No sé, no, hasta aquí no se te olvida una cosita, de algún libro que sale en octubre. Verdad. Ay, por Dios, iba a decir yo hasta aquí este episodio. No, porque este es nuestro último episodio de septiembre y como tal tiene un anuncio que hacer. Porque no sé si recordáis, queridos, queridas, que cuando estábamos en la primera temporada de este podcast, tuvimos sentada ahí al ladito de Abril a Marta Villar, que fue Premios Erais de 2024. Y en ese momento hicimos como varios chistes al respecto, porque era justo antes de que se anunciase al ganador/ganadora del Premios Erais 2025. Juro por lo más sagrado que no sabíamos que no, es que no lo sabía yo, ¿eh? Iba a ser Abril Camino, cuyo libro saldrá a la venta el próximo 2 de octubre. 2 de octubre a la venta, bueno, supongo que en toda España, pero especialmente en Galicia, porque es en gallego. Porque es en gallego, obviamente, mujeres que viven xuntas. Que para sorpresa de nadie publica Xerais porque es el premio Xerais. Esto lo aclaro porque alguien nos lo puede preguntar, no te creas. Todo es posible. ¿Y dónde se puede encontrar también? En librerías. Una librería. 2 de octubre y, bueno, para todos los de esta nuestra tierra, nuestra comunidad, estaré girando, no sobre mí misma. Es el Eras Tour, pero de Abril Camino. Es el Mujeres que viven xuntas Tour de ahora a fin de año, más o menos, o sea, del 2 de octubre a fin de año. Por prácticamente cualquier lugar de Galicia se me puede encontrar, así que seguramente en muchos acompañado por esta señora. Allí estaré encantadísima de la vida. Tengo que decir que cuando estamos grabando este episodio yo todavía no me he leído la novela, con lo cual... Tía, te tenía que haber traído el manuscrito. Bueno, es igual, esto lo hablamos hombre, cuando cortemos. Yo espero que me la dediques. Hombre, sí, obviamente, bueno, pero te podía haber hecho un adelanto, pues ¿sabes? Menos no mal. sé. Bueno, cuando grabemos el próximo podcast y cuando lo veáis en antena ya habrá sacado libro esta maravillosa señora. Entonces esperamos vuestros comentarios, pero mientras esperamos vuestros comentarios de cuál fue vuestra lectura obligatoria más odiada y cuál la que más os gustó. Y si tenéis alguna que creéis que debería ser obligatoria, ponednoslo también. Porque si queréis organizar mucho debate con esto y una polémica en Twitter que nos haga virales, adelante, nos sentimos honradas de ser virales, para bien y para mal. Y nos vemos en el próximo episodio de Desquiciadas de Libros, ya en octubre. Muchas gracias.